Esta historia puede resultar profundamente perturbadora. Es una historia de amor, señales de alarma y silencio. Un silencio que mata. Lo que le ocurrió a Iris Rita Alfera no es fácil de escuchar, pero debe ser contado. Una tranquila tarde de verano en Newcastle, Pensilvania, se rompió con una llamada al 911. Se ha caído. Creo que no respira, decía una voz temblorosa al otro lado de la línea. Minutos después, los paramédicos irrumpieron en una vivienda de Electric Street. En el interior, tendida inmóvil en el suelo, había una niña de 18 meses. Ojos vacíos, piel pálida, el pecho apenas se movía. Su nombre era Iris. Solo unas horas antes había estado riendo, cantando, bailando con Bluey y Miss Rachel como cualquier otra niña pequeña. Su vestido morado favorito aún cubría su diminuto cuerpo, pero ahora se aferraba a la vida por un hilo. Más tarde, los médicos descubrirían algo mucho más aterrador que un simple accidente. Su cerebro estaba inflamado. Su sangre contenía niveles letales de acetona. Tenía hemorragias en las retinas. Su cuerpo, golpeado, quemado, envenenado, contaba una historia que ninguna niña tan pequeña podría poner en palabras. Y cuando los investigadores miraron más de cerca, la verdad salió a la luz. Iris no se había caído por accidente. Había sido cazada, lenta y deliberadamente, por alguien en quien se confiaba para protegerla. Sus llantos fueron ignorados, las súplicas de su madre desestimadas, y el sistema que debía haberla salvado le dio la espalda. Hoy voy a contarte el asesinato de Iris Rita Alfera. Una niña que amaba, que aprendía, que reía, hasta que la obsesión de una persona y la indiferencia del sistema de justicia convirtieron sus últimos meses en una historia de terror. Lo que viene a continuación es uno de los casos de maltrato infantil más estremecedores que probablemente nunca hayas escuchado. Pero deberías, porque conocer su nombre podría ayudar a salvar al próximo. Empecemos. ¿Con quién fue realmente Iris? Iris Rita Alfera nació el 2 de diciembre de 2021 en Butler, Pensilvania. Y desde el momento en que llegó al mundo, lo cambió todo. Su madre, Emily Alfera, solía decir que Iris era la luz de su vida. Pero para cualquiera que la conociera, Iris no era solo una luz, era el propio sol. Tenía unos ojos grandes y exploradores que brillaban con curiosidad. Una risa que flotaba por la habitación como campanillas al viento. Sus mejillas eran redondeadas y sonrosadas, su sonrisa pura y sin filtros. Era el tipo de niña cuya sola presencia te detenía y te devolvía la esperanza. A los 6 meses ya gateaba, y para su primer cumpleaños caminaba, utilizaba señas básicas y decía sus primeras frases. Era brillante, increíblemente brillante. Le encantaban los vídeos de Miss Rachel y podía imitar sonidos, gestos y señas con una precisión asombrosa. Sus personajes favoritos eran Moana y Bluey. Cuando sonaba música, Iris se balanceaba de un lado a otro, con los brazos en alto y los ojos iluminados de alegría. Adoraba a los animales. El gato de la familia solía acurrucarse junto a su cuna, y ella se reía sin parar, persiguiendo al perro por el salón. Sus juguetes no eran solo cosas para jugar, eran compañeros en su imaginación siempre creciente. Su madre la vestía con bañadores a juego, pequeños vestidos veraniegos y pijamas con estrellitas. Iris siempre parecía salida de un cuento, de esos que no quieres que terminen nunca. En el Día de la Madre de 2023, Emily publicó una foto con Iris. Debajo, un pie de foto que hoy suena como un homenaje póstumo. El regalo más grande que jamás podría haber soñado. Tu carita sonriente. Te quiero tanto, Iris Rita. Me haces sentir tan orgullosa de ser tu mamá. Sus abuelos, Candace y Frank,
también estaban completamente enamorados de ella. Frank bromeó una vez con Emily. Pensaba que te quería, pero a Iris la quiero aún más. Emily ponía los ojos en blanco, pero sabía exactamente a qué se refería. Iris los había transformado a todos. Solo tenía 18 meses, pero en ese tiempo ya había dado más alegría, más asombro, más sentido que muchas personas en toda una vida. Y eso es lo que hace que lo que le ocurrió no sea solo trágico, sino insoportable. Porque el mundo no perdió solo a una bebé, perdió a Iris. Y todo comenzó con lo que parecía ser un simple acuerdo de custodia. Emily Alfera era una madre entregada, joven, amable y completamente enamorada de su hija. Vivía con sus padres, Candace y Frank, en un hogar cálido y estable donde Iris estaba rodeada de risas, seguridad y amor incondicional. La vida no era perfecta, pero Iris florecía. Su padre, Bailey Jacob, ya no mantenía una relación con Emily, pero ambos se esforzaban conscientemente por criar a Iris en paz. A simple vista, lo lograban. Compartían fotos, vídeos, actualizaciones. Emily era flexible con las visitas. Si Bailey pedía pasar más tiempo con Iris, ella casi siempre decía que sí. Pero detrás de esa apariencia de cooperación había una variable oculta. La nueva novia de Bailey, Alicia Owens, una estudiante de enfermería de 20 años. Al principio, Alicia parecía educada e inofensiva. Vivía con Bailey y estaba presente durante las visitas programadas con Iris. Luego, poco a poco, algo empezó a cambiar. Emily comenzó a notar tensión. Alicia se volvió más distante. No le gustaba que Bailey hablara con Emily, ni siquiera cuando se trataba de asuntos relacionados con Iris. Con el tiempo, lo que parecía ser un simple caso de celos se transformó en algo más peligroso. Según los abuelos de Iris, Alicia desarrolló una fijación. El resentimiento se convirtió en obsesión y luego en algo mucho más inquietante: odio hacia una niña. Aún así, nada parecía lo suficientemente alarmante como para encender todas las alertas. No había moratones, no había informes, solo una incomodidad persistente, una sensación creciente de que algo no iba bien. Y entonces llegó febrero de 2023. Fue entonces cuando Alicia comenzó a hacer búsquedas oscuras y escalofriantes en Internet. Escribió cosas como objetos domésticos venenosos para bebés. ¿Puede el protector solar envenenar a un niño de 1 año? ¿Qué pasa si mi hijo se come esmalte de uñas? Incluso investigó: ¿qué ocurre si un niño traga una pila de botón? Para alguien no familiarizado, estos podrían parecer simples curiosidades extrañas. Pero para quien prestaba atención, era un mapa, una cadena de intenciones. No fue una búsqueda aislada, era un patrón, una escalada silenciosa, y nadie, ni los tribunales, ni los servicios sociales, ni siquiera Bailey, pareció darse cuenta. En abril, Iris regresó de una visita de fin de semana a la casa de su padre. Emily le cambió el pañal y se quedó helada. Dentro encontró algo que no debería estar allí: una pequeña bolita gelatinosa, una canica de agua. Después encontró más, 20 en total, junto con un tornillo metálico y 3 pilas de botón. Emily llevó de urgencia a su hija al Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh. Durante varios días, Iris fue expulsando objetos extraños, cosas que ningún niño podría haber ingerido por accidente. Los médicos estaban alarmados. Emily, horrorizada, suplicó al tribunal que interviniera, que detuviera las visitas. Pero el tribunal no suspendió el régimen de visitas. En su lugar, el juez ordenó clases de crianza compartida. Los servicios de protección infantil fueron y vinieron. Rellenaron un formulario, echaron un vistazo superficial a ambas casas y se marcharon. El caso se cerró. Y así fue como Iris,
que ya había sobrevivido de milagro a un acto impensable, fue enviada de nuevo al mismo entorno que casi la mata. Un lugar donde, detrás de la puerta, alguien la observaba, planeaba, esperaba. Lo que ocurrió después ya no sería un casi, sería definitivo. 25 de junio de 2023. Era un domingo en Newcastle, Pensilvania. Un día de verano que debería haber terminado con cuentos antes de dormir y deditos pegajosos por los polos. Pero para Iris Alfera, de tan solo 18 meses, fue el último día que vio el sol. Aquella mañana estaba con su padre, Bailey Jacob, y la novia de este, Alicia Owens. El plan era sencillo. Bailey saldría un momento a la tienda a comprar algunas cosas antes de devolver a Iris con su madre. Se suponía que Iris estaría de vuelta en casa con Emily por la tarde, pero nunca regresó. Mientras Bailey hacía fila en la caja, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea estaba Alicia, nerviosa, sin aliento. «Se ha caído», dijo. «Creo que se cayó de la cama». No responde. Bailey dejó todo y salió corriendo hacia casa. Cuando llegó, los paramédicos ya estaban allí. Iris estaba tendida en el suelo, inmóvil, sin respuesta, con la mirada perdida y vidriosa. Su pequeño pecho apenas se movía. Fue llevada de urgencia al Hospital Jameson en Newcastle y luego trasladada al Hospital Infantil UPMC en Pittsburgh. Lo que los médicos descubrieron allí rompió incluso a los profesionales más experimentados. Su cerebro estaba peligrosamente inflamado. Tenía hemorragias internas en ambas retinas, un signo clásico del síndrome del bebé sacudido. Sus órganos estaban fallando. Y luego vino la prueba de sangre. Un nivel letal de acetona. Acetona, un químico presente en quitaesmaltes y otros productos domésticos tóxicos. Eso no llega al cuerpo por accidente. Bailey y Alicia aseguraron que Iris había parecido normal esa mañana. Quizás algo molesta, tal vez vomitó 1 o 2 veces. Pero los médicos sabían la verdad. Estas no eran lesiones leves, eran devastadoras. El cuerpo de Iris habló con claridad. Había sufrido un trauma intenso, compatible con una sacudida violenta o golpes, y había sido envenenada con una sustancia que destruye desde dentro. Durante 4 días, Iris luchó por su vida. Las máquinas emitían pitidos suaves a su alrededor. Su madre nunca se apartó de su lado. Sus abuelos susurraban oraciones, acariciaban sus diminutas manos, suplicaban al universo por un último milagro. Pero el 29 de junio de 2023, exactamente a las 13:52, Iris Rita Alfera fue declarada muerta. Nunca volvió a casa. Nunca volvió a bailar con Bluey. Nunca tuvo la oportunidad de crecer. Y la pregunta que resonaba por cada pasillo del hospital, en cada habitación empapada de lágrimas, era: ¿por qué la devolvieron allí? En el momento en que Iris fue declarada muerta, el hospital contactó inmediatamente con las autoridades. Nadie necesitaba que se lo dijeran. No había sido un accidente. Su cuerpo, golpeado, envenenado, destrozado, era toda la prueba necesaria para abrir una investigación criminal. Los detectives del Departamento de Policía de Newcastle comenzaron su labor casi de inmediato. Entrevistaron tanto a Bailey Jacob como a Alicia Owens. Sus versiones no coincidían. Alicia afirmó que estaba sentada en la cama, dando de comer a Iris cuando, de repente, su cuerpo se acalambró. Dijo que Iris se cayó solo unos 15 centímetros, del borde de un colchón fino al suelo alfombrado. Insistió en que intentó hacerle reanimación cardiopulmonar antes de llamar al 911. Pero las pruebas médicas contaban otra historia. Las lesiones de Iris, hemorragias retinianas, inflamación cerebral severa, fallo multiorgánico, eran compatibles con un traumatismo de alta velocidad, el tipo que se ve en un accidente de tráfico. No por una caída,
no desde 15 centímetros sobre una alfombra. Y entonces los detectives revisaron el teléfono de Alicia. Lo que encontraron fue escalofriante. Búsquedas eliminadas, recuperadas mediante herramientas forenses, revelaron meses de una curiosidad oscura convertida en intención calculada. Una tras otra, las búsquedas giraban en torno a cómo envenenar a niños, cómo causarles daño y, lo más inquietante, cómo superar un detector de mentiras. La causa de la muerte fue confirmada: envenenamiento agudo por acetona que provocó fallo multiorgánico. Combinado con las lesiones internas asociadas al síndrome del bebé sacudido, ya no quedaban dudas. Y aún así, la investigación avanzó lentamente. Semanas, luego meses. La comunidad empezó a moverse. Los Ángeles de Iris, un grupo formado por vecinos y amigos, organizó campañas y vigilias. Recaudaron fondos, hicieron caminatas de concienciación y colocaron una gran valla publicitaria en el centro de la ciudad que decía: «Justicia para la pequeña Iris». Lazos morados, su color favorito, comenzaron a aparecer en farolas y verjas escolares. El dolor era real, pero también lo era la indignación. ¿Por qué nadie actuó tras el incidente de abril? ¿Tras las bolitas de agua? ¿Las pilas? ¿El tornillo? ¿Por qué el juez se negó a suspender las visitas? ¿Por qué los servicios de protección infantil cerraron el caso tras una visita de 5 minutos? En diciembre de 2023, casi 6 meses después de la muerte de Iris, su familia publicó un mensaje desgarrador: 170 días sin escuchar su risa. Es insoportable. Y por fin, el 10 de enero de 2024, las autoridades arrestaron a Alicia Owens. Fue acusada de 9 delitos graves, incluyendo 3 cargos de asesinato en primer grado, 4 de agresión agravada o a un menor, y 2 de poner en peligro el bienestar de un niño. Si es declarada culpable, se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cada comparecencia ante el juez, los testigos repiten lo mismo. Alicia permanece con el rostro impasible, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Solo silencio. El juicio se ha retrasado debido a cambios en su equipo de defensa. Hasta hoy, no se ha anunciado una nueva fecha. Pero una cosa está clara: la justicia por fin ha empezado a moverse. Aunque demasiado tarde para Iris. En las semanas posteriores a la muerte de Iris, el silencio no era una opción. La gente de Newcastle, un pueblo tranquilo, poco acostumbrado a salir en los titulares, empezó a alzar la voz. Fuerte, en público, unidos. Se organizaron bajo un solo nombre: Los Ángeles de Iris. Lo que comenzó como una familia devastada, encendiendo velas en su entrada, se convirtió pronto en un movimiento de toda la comunidad. Se organizaron manifestaciones, surgieron campañas de recaudación de fondos. Y apareció una valla publicitaria cerca de Mill Street, enorme, imposible de ignorar, con 4 palabras en letras mayúsculas: Justicia para la pequeña Iris. Lazos morados adornaban buzones, verjas y escaparates. Los niños los llevaban al colegio. Los profesores contaban la historia de Iris en clase, no como una lección de miedo, sino como un llamamiento a la vigilancia. Durante la presentación de la valla se repartieron donuts, un pequeño consuelo para una herida enorme, y cada persona que pasaba se llevaba un lazo. Muchos se iban con lágrimas en los ojos. Emily, la madre de Iris, se negó a llorar en silencio. Comenzó a hablar en actos públicos. Exigió a los legisladores que recordaran el nombre de su hija todos los días de sus carreras. Instó a jueces, trabajadores sociales y políticos a dejar de priorizar los procedimientos por encima de la protección. Esto no es solo una tragedia, dijo. Es un sistema que eligió el papeleo antes que la vida de una niña. Su voz se quebraba, pero su determinación no. La comunidad se unió en torno a ella.
Más de $17.000 fueron recaudados a través del Fondo Los Ángeles de Iris, no solo para homenajes, sino para construir un legado. Lanzaron planes para crear una beca en nombre de Iris, una carrera de concienciación de 5 kilómetros y una iniciativa benéfica llamada Los Armarios de Iris, que proporcionaría material escolar y productos básicos para niños en situación de crisis. Pero quizás el mensaje más contundente vino del abuelo de Iris, Frank. Los servicios sociales fallaron. Deberían haber actuado en abril. Deberían haberla protegido. No lo hicieron. Con la llegada y la marcha de la Navidad, la primera sin Iris, la familia publicó un mensaje que desgarró a todos. Los monstruos siguen escondiéndose tras sus cámaras. 170 días sin su risa. Es insoportable. Y aún hoy, no hay fecha de juicio, no hay cierre, solo el eco del nombre de una niña, sostenido por un pueblo decidido a que nunca sea olvidada. Porque lo que le ocurrió a Iris Alfera fue más que un crimen. Fue un fracaso. De la ley, del cuidado, de la humanidad. Y Newcastle tomó una decisión. No mirarían hacia otro lado. Si una niña pequeña se traga 20 perlas de agua, un tornillo y 3 pilas de botón en un solo fin de semana. Si alguien en casa investiga cómo envenenar a un niño. Si una madre suplica a mamá, a un juez que detenga las visitas tras una urgencia médica. Y aún así, el sistema decide devolver a esa niña. Entonces el sistema no está roto. Está negándose a funcionar. Iris Rita Alfera nunca tuvo la oportunidad de decir «te quiero, mamá» con frases completas. Nunca fue al preescolar. Nunca tuvo a su primera mejor amiga. Nunca llegó a convertirse en la niña que tan claramente estaba destinada a ser. Y aún así, su breve vida está obligando a todo un Estado, tal vez a todo un país, a enfrentarse con lo que hemos estado dispuestos a ignorar. Esto no es solo un expediente judicial. No es un trágico accidente. Esto se podía haber evitado. Y si nada cambia, volverá a ocurrir. Así que te pregunto, ¿qué harías tú si vieras las señales de alarma? ¿Hablarías? ¿Insistirías? ¿Exigirías más? La madre de Iris lucha por una reforma. Sus abuelos están transformando el dolor en acción. Un pueblo antes conocido por sus calles silenciosas, ahora es conocido por sus lazos morados y una esperanza que no se rinde. Pero la verdad es esta. El cambio no llegará si no recordamos su nombre. Así que recuérdalo. Iris Rita Alfera. Comparte su historia. Dila en voz alta. Dila por los niños que ya no pueden, por los padres que suplicaron y no fueron escuchados, por los futuros robados antes de comenzar. Y si estás viendo esto hoy, te pido solo una cosa. No dejes que Iris sea otro titular olvidado. Deja que sea la razón por la que el próximo niño sobreviva.